A mí desde niño siempre me agradaron los deportes de combate, es más, alguna vez en una etapa de mi vida combiné la lucha con taekwondo, practicaba taekwondo, hice algo de boxeo. Entonces, bueno, cuando decido retirarme de lucha competitivamente me encuentro algo que reúne todos los deportes de combate y las artes marciales, ¿no? Entonces, primero me llama mucho la atención, decido, digamos, que intentarlo y sentirme a ver cómo era subirse a una jaula. Entonces lo hice en una pelea amateur, precisamente aquí en esta jaula de Octagon MMA. Y bueno, me sentí bien, creo que tenía las condiciones y obviamente sentí que mi carrera de luchador me daba más de un 50% en ese camino. Entonces decidí intentarlo y creo que fue acertado ese intento que hice. Bueno, cuando yo estuve en el reality, digamos que aquí en Colombia eso era muy desconocido. Sin embargo, han pasado casi un año y hoy en día la gente me para en la calle, me para en el carro para tomarse una foto, lo cual quiere decir que la cosa está fluyendo, ¿no? Está funcionando. Para mí eso es realmente un reconocimiento bonito y me hace entender que es un aporte muy grande a lo que está pasando en Colombia con la MMA. La empresa no miró mi edad, sino miró mi talento. Hoy en día estoy en la UFC, siempre lo digo y en este momento soy el protagonista, pero creo que vienen muchos más. Me siento con una responsabilidad, pero no es una presión, realmente creo que estoy acostumbrado a esto. En lucha fue algo, digamos, no similar, pero también tuve que abrir muchas puertas. Entonces creo que estoy acostumbrado a esta parte, a esta presión. La sé manejar y nada, con tranquilidad como siempre. Bueno, yo básicamente empecé a entrenar lucha en el año 90. Pasé, digamos que por toda mi etapa infantil, cadete, junior, hasta que llegué a mayores. Pues títulos básicamente tuve más o menos, creo, unas 15 veces campeón nacional en Colombia. En mi categoría pasé por Juegos Bolivarianos, Suramericanos, 3 ciclos olímpicos. Tuve medalla en Juegos Panamericanos de Río de Janeiro. Bueno, básicamente fueron 22 años de carrera deportiva en lucha olímpica. Bueno, no, pues eso, yo creo que esos son como conciencias un poco de la vida, conciencias bonitas, no alegres. Yo competí con él en Juegos Panamericanos de Río de Janeiro y luché con él antes de ir a las Olimpiadas. Los combates fueron muy cerrados, yo gané uno de los rounds, él siempre ganó los otros dos, él siempre estuvo por encima mío, pero digamos que los combates fueron muy cercanos. Yo luché contra los mejores del mundo en mi categoría. Rusia, Estados Unidos, seguro que fue campeón olímpico. Y siempre fueron combates muy cerrados, sin embargo me hizo falta un poco. Hoy día encontrármelo en la UFC, nada, creo que es algo satisfactorio para mí. Yo tengo muchos conocidos que hicieron mi carrera igual como yo la hice en lucha, que hoy en día están triunfando en UFC. Joel Romero, Daniel Cormier, ahorita está Cejudo. Entonces eso me hace a mí pensar en grandes cosas. Realmente yo hice y tuve la misma trayectoria que ellos tuvieron. Entonces bueno, estoy ahí empezando a abrirme mi camino. Yo creo que realmente estar en UFC para mí es mi segunda Olimpiada, es estar en la empresa más grande del mundo en otro deporte, ¿no? En otra disciplina. Yo creo que mis prioridades no han cambiado, o sea, yo sigo en mi barrio, sigo con los chicos, haciendo las cosas que me gustan, solamente que puedo hacerlo de una manera más tranquila, puedo soñar más alto, ¿no? Mi esposa, la persona que está en casa, que comparte conmigo todo el tiempo, comparte este sueño, lo vive y lo disfruta. Entonces eso es muy satisfactorio, pero también es importante para mi tranquilidad y para mi cabeza. Yo creo que es curioso, yo creo que tenemos esto como una terapia, entonces a veces cuando entrenamos muy fuerte, ella realmente en su espíritu y en sus condiciones físicas es muy fuerte y a veces toca tener mucho cuidado con ella, sí. Pero pues no sé, pero lo que sí es cierto es que yo creo que en casa somos muy tranquilos, o sea, es difícil que tengamos una discusión, llegamos a casa muy relajados, creo que eso nos ayuda mucho también para nuestra relación. Sí, siempre he opinado
que si miro adelante y si la meta está muy lejos te desanima y si está muy cerca te asusta. Entonces, como que prefiero ir en ese paso a paso, pero creo que las condiciones están para llegar muy lejos. Vuelvo y repito, estuve compitiendo en las mismas condiciones que Joel Romero, en las mismas condiciones que Henry Cejudo. He hecho ese proceso. Yo no llevo, digamos que entrenándome hace 3 años, llevo entrenándome hace 23, 24 años. Soy muy juicioso, soy muy disciplinado, entonces creo que tengo la oportunidad de soñar alto, pero voy paso a paso.